Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental. La semana pasada hablábamos que la gracia te lleva a la fe y la fe te lleva a la gracia. Y hoy vamos a hablar precisamente de la fe que agrada a Dios. ¿Cuántos creen que ejercen, profesan, ejercitan una fe agradable a Dios? Vamos a aprender. Y qué bueno que no levantaron la mano, porque quizás han de decir, no, pues nos va a pillar por ahí el pastor, ¿verdad? En el libro del Evangelio de Lucas, al final de una parábola que por ahí usted la puede ver en Lucas 18, de la parábola de la viuda y el juez injusto, hay una frase al final que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús dijo y habló del Hijo del Hombre, ¿a quién se refería? A Él mismo. Y esta es una pregunta, una demanda, una duda o una sentencia dada por el Señor Jesucristo después de enseñar la importancia de la perseverancia en la oración, la perseverancia en algo de esta viuda para que el juez injusto le hiciera justicia. Ahora, el propósito del Señor fue enseñar a sus discípulos y evidentemente a la iglesia, a nosotros, sobre la necesidad de la perseverancia, usando como ejemplo la persistencia de una viuda desamparada, triste, acongojada, que pues no le había ido bien con la justicia que se ejercía en ese tiempo, pero finalmente logró que un juez aún injusto le hiciera justicia. Ahora, ¿qué es la injusticia? Pues es el antónimo de justicia. Pero es una característica más del mundo, mis hermanos, de los tiempos en que vivimos. La justicia es algo en lo cual lo vamos a encontrar todos los días, lo vemos todos los días. Y la injusticia se ejerce a través del mismo hombre, lamentablemente. Hombres amadores de sí mismos, hombres y mujeres, evidentemente, que solamente piensan en sí, que quieren sacar siempre la mejor parte, provocando caos en el lugar donde están, en el lugar donde viven. Pero también puede este caos afectar una sociedad, una comunidad, un país, y ha llegado a ser como habitual en la vida de las personas. La gente se ha acostumbrado a ver cosas injustas o a sentir cosas injustas en su vida. ¿Quién siente que ha sido tratado con injusticia en alguna ocasión? Todos. El tiempo que vivimos, mis hermanos, nos acerca más a Cristo. Los 2 años anteriores hablábamos acerca de la pandemia. Ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Europa. Señales. Un comentarista decía hace unos 8 días, si sucede lo que está por casi acontecer en Europa, yo les puedo garantizar que en breve tiempo nos vamos a reír de la pandemia, porque esta también es una situación muy grave que va a afectar mundialmente si no se detiene a tiempo. Y Mateo 24:5 nos da un esbozo y lo vamos a ver rápidamente. Lo voy a leer yo en la versión Reina Valera actualizada. Y vamos a ver nada más cumplimiento. Dice aquí, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Y sabe qué? Esto se ha visto desde el principio de la época bajo la gracia, desde que el Señor regresó a su reino. Muchos se levantan diciendo, aquí es donde tú tienes que estar, aquí solo fluye el Espíritu de Dios, solo la iglesia salva. Es el eslogan de toda denominación o religión que quiere una forma de exclusividad para con Dios, algo que no existe. Pero engañarán a muchos, y muchos les creen, y siguen caminos erróneos, porque las hacen atractivas. Después dice el versículo 6, y oirán de guerras y de rumores de guerras. Y no crea que esto que está sucediendo es
el principio de las guerras o los rumores de guerra. Esto ha sido siempre, desde el principio de la historia del neotestamentaria y antes. La guerra, el poder ejercer la autoridad desmedida con violencia siempre ha existido. Pero dice el Señor, mira que no se aflija, no se turbe. ¿Por qué es necesario que esto acontezca? ¿Por qué es necesario? Porque son las señales que anteceden la venida de Cristo. Aunque usted no lo crea, esta es una especie de alfombra roja para la venida del Rey. Dice, ¿por qué es necesario? Dice, pero todavía no es el fin. O sea que para aquellos que también quieren hacer alarma, ¿verdad?, de estos eventos, de que no, ya métete a un búnker y vende tus cosas, y cuánta gente ha sido engañada. Entrega todo lo que tienes porque ya se va a acabar el mundo. Porque se levantará nación contra nación, se está levantando, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos por todas partes. No hace mucho tiempo desaparecieron ciudades, comunidades por terremotos, por tsunamis, por volcanes en erupción, que desaparecieron literalmente ciudades. Dice, pues todas estas cosas son principio de dolores. Y como lo enseñamos el año pasado, cuando hablábamos solamente de la pandemia, estamos viviendo el principio de dolores. Y lo que acabamos de leer es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos tiene que hacer confiar a nosotros. De ahí que la esperanza del creyente, ¿hay aquí algún creyente en el Señor Jesucristo? Amén, ¿verdad? Bueno, nuestra esperanza no debe residir en esperar que el mundo cambie. ¿Usted cree que va a cambiar? No. Y hay quien está incluso hasta decretando y declarando, ¿verdad?, pues confesando positivo que las cosas van a cambiar. No. O que se torne a su favor, buscando siempre salir bien librado. Nuestra esperanza debe residir en la fe en Jesucristo, esperando nuestro reencuentro con Él, mis hermanos. A mí siempre me emociona mucho cuando escucho la alabanza y la ministración de la alabanza, y de repente veo cómo es también cómo el Señor trabaja en su espíritu y nos abre la puerta para el mensaje. Estaba yo escuchando la ministración de Diego y decía yo, pues es de lo que voy a predicar, del reencuentro con el Señor, de la esperanza y la fe. Porque ya sea que nos llame a su presencia o venga, mis hermanos, lo que nos debe a nosotros interesar es que un día estaremos eternamente con Él. Eso es lo que nos debe interesar. De hecho, la Biblia dice que la maldad y la injusticia seguirán avanzando. Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer el creyente? Afirmarse en el conocimiento de Cristo, de Dios y la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para caminar conforme a su voluntad, en obediencia, en santidad, y perseverar, mis hermanos, buscando el reino de Dios para que sea la justicia del Señor la que obra en cada situación que se presente en tu vida. Parafraseé un versículo que usted conoce: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás que vendrá por añadidura. De manera que no estamos para buscar añadiduras, estamos para buscar la justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso la parábola concluye con una pregunta que, más que un llamado a perseverar en la oración, es una exhortación a buscar una permanencia, una posición permanente con Dios. ¿Y de qué habla esto, mis hermanos? De relación, de dependencia, de la necesidad de estar con Él. Y aquí comenzamos con las reflexiones. ¿Usted tiene necesidad de estar con el Señor? Vamos a ver si realmente ejercemos nuestra vida con esa necesidad. Porque esta es una condición, o sea, el tener esta relación es una condición que solamente se puede lograr con el crecimiento y fortalecimiento de la fe. Pero la fe cimentada en la verdad de la palabra de Dios, no en cualquier otra cosa. No en fábulas y maquinaciones de los depredadores del Evangelio. No, mis hermanos, no ahí.
No se deje engañar. Porque además esa fe es la que nos sostendrá y permitirá precisamente perseverar hasta el fin, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las oposiciones, cumpliendo el propósito de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque no se trata solamente de ser salvo, y lo hemos hablado en las otras enseñanzas, no se trata solamente de estar ya con la convicción de lo que esperamos, se trata de que ejerzamos el por qué somos iglesia, el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí, donde nuestro carácter que se está formando tiene que dar esas evidencias para que los demás conozcan al Señor. Mateo 24:11, continuando con el texto, dice: muchos profetas falsos se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Y es lo que está sucediendo, mis hermanos. Hay un enfriamiento en el corazón de muchos hermanos, de muchas personas, pero por diversas causas. Pero aquí dice: pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y no está hablando de que tus obras o tu perseverancia te dará la salvación. No nos equivoquemos, la salvación viene por Cristo Jesús. Aquí de lo que el Señor está hablando es que precisamente por ser salvo, por ser dirigido por el Espíritu de Dios, puedes perseverar. ¿Quién es el que te da la perseverancia? El Señor. ¿Quién es el que te da la fe? El Señor. Dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. De manera que el Señor no es injusto, porque Él está estableciendo que todas las personas tienen que escuchar el evangelio, y en ese momento vendrá el fin. ¿Y sabe qué? Siempre hay una forma de saber de la palabra de Dios. No importa la filosofía, la religión, la secta, el lugar donde se encuentre. Aún los que dicen no creo en Dios, no creen en Dios porque ya se dieron cuenta quién es Dios. No pueden negar a alguien que dicen que no conocen o que no saben quién es. Es una aberración. Por tanto, es la fe en la que nosotros tenemos que persistir, no solamente para crecer y madurar, sino para ya no vivir tan superficialmente, frívolamente, como la mayoría de nosotros teníamos por costumbre cuando estábamos en el mundo. Creo que todos tenemos memoria. ¿Sí tiene memoria? ¿Vivía usted frívolamente? ¿Vivía usted gozando el pecado? ¿Buscándolo? Bueno, la fe nos ha cambiado en Cristo. Pero en aquel tiempo solamente tenía algún valor para nosotros lo que complacía nuestra carne, lo que alimentaba el ego, lo material, lo tangible, lo sensual, aquello que es por vista, por sentimientos, por emociones. No por la fe en el Señor, no por la promesa de su regreso, no. Para nosotros eso era vano, era desconocido, era rechazable. Pero ahora por la fe estamos aquí. Y no estoy hablando de lugar, estoy hablando del lugar que tenemos delante de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted lo sabe. En la versión contemporánea dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Aquí ya se entiende mejor. ¿Qué es lo que usted espera, mi hermano? ¿Un coche, una casa, un auto? ¿O que el Señor venga por usted? Dice: es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. No lo vemos, pero sabemos que ahí está. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, lo voy a leer en la traducción actualizada. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Ya se entendió? Porque usted se puede acercar a Dios por sistema, por tradición, por hábito, porque lo llevaron de la mano, a lo mejor incluso aquí, lo trajeron a la fuerza. Pero, ¿cree usted que Dios existe? ¿Que es real? Dice: y que sabe recompensar a los que le buscan. ¿Ya se dio cuenta que es una promesa? El Señor sabe recompensar
a los que le buscan. Y para buscar al Señor hay que tener relación con Él. Y para tener una relación con Él necesitamos acercarnos a Él. Y para acercarnos a Él necesitamos estar en la pureza y en la santidad que requerimos, o que más bien requiere la santidad de Dios. Creer es una palabra enfatizada en la Escritura en innumerables ocasiones. ¿Por qué cree? Porque la incredulidad también es una de las características que describe la mente del hombre, la mente del mundo. Identifíquese como humanidad. Es incrédulo el hombre en automático, pero su incredulidad es en Dios, no en otras cosas. Mire, es lamentable comprobar cómo el hombre, sin importar su nivel socioeconómico, cultural, creencia religiosa o filosofía, incluidos muchos que nos decimos cristianos o que se dicen cristianos, pueden creer en cualquier cosa, por absurda que parezca, que en las verdades del Señor. ¿Se acuerda cuando hablábamos de esos rituales absurdos de fin de año para poder que nos vaya bien todo el año? Ya tienen a la gente haciendo infinidad de cosas absurdas, pero las creen. Y ahí van a que les lean la mano, el café, la planta del pie, las orejas, la cerilla, todo. Y les creen a esas brujas, a esos brujos, los que le dicen, pero no a Dios. Por eso la pregunta del Señor Jesucristo, o una quizás duda, en cuanto a la firmeza de la fe de su iglesia, porque le está hablando a la iglesia para cuando Él regrese. Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿habrá fe? Porque todo indica que por el crecimiento de la maldad, la manifestación de la apostasía, ¿sí sabe lo que es la apostasía? Las personas que se van alejando de la palabra de Dios. O sea, no puede uno apostatar de algo que no creía antes, que formaba parte. Eso es apostatar. Es conocer, saber y decir no quiero, rechazo y me voy. Qué delicado. Y por esa causa, la fe en Dios está en niveles peligrosamente críticos. Estoy hablando en la iglesia. Por eso la gran duda de que la verdadera fe no sea hallada al regreso del Señor se puede cumplir a menos que la iglesia se afirme y se fortalezca en su búsqueda y su relación con Dios, en la búsqueda de la verdadera justicia de Dios. Sin embargo, la realidad de la cristiandad actual es otra. Y voy a hablar de la cristiandad actual porque es la generación que nos tocó vivir, pero todas las generaciones han tenido estos problemas. Y aunque en todo ambiente espiritual o religioso se hable de fe, porque a donde usted vaya van a hablar de fe, van a decir la palabra fe. Abundan lugares y multitudes asistiendo a reuniones para ser entusiasmados por un mensaje acerca de la fe. Sin embargo, por sus frutos podemos comprobar cómo la mayoría de quienes se identifican como cristianos practican una fe que no es precisamente la que Dios está buscando para su iglesia. El cristianismo actual, aunque muchos sostengan lo contrario o quieran sostener lo contrario, lamentablemente es de una fe corrompida. ¿Y sabe cuál es la causa principal? El problema principal está dentro de la misma iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Como parte de la proliferación de religiones, denominaciones y sectas que se han levantado a lo largo de la historia para manipular la fe de la gente en beneficio de unos cuantos. Y esa ha sido la historia de la humanidad en cuanto a la fe. El problema es que esa proliferación ha atacado directamente el seno de la verdadera iglesia. Y este cuerpo de Cristo, esta iglesia que debería de ser luz para la humanidad, al estar invadida por una gran cantidad de predicadores, pseudopastores, no sé, que presentándose como siervos de Dios, han secularizado, han materializado, han humanizado el mensaje de la verdadera fe. Es más lo que desvían, lo que hacen tropezar. Hombres y mujeres impíos que, pervirtiendo el evangelio,
Han hecho de la fe un instrumento para obtener poder, beneficios económicos y la satisfacción de sus proyectos personales. Doctrinas muy peligrosas donde afirman que solo quienes alcanzan una vida de éxito, de prosperidad, son los que agradan a Dios o porque Dios se agradó de ellos, midiendo todo a través de lo económico, que declarando, decretando y confesando en su positivo pueden mover a su antojo la voluntad de Dios, lo cual es blasfemo, una absoluta herejía que ofende la soberanía de Dios. Pero no vamos a hablar de estas doctrinas heréticas que estimulan los sentidos, mis hermanos. Solamente es un antecedente. ¿Por qué está la situación como está? Estas doctrinas cada vez están más descaradas y por eso es más fácil identificarlas. Y el que está ahí es porque quiere estar ahí. Pero sí se trata de alertar a los verdaderos creyentes, a los que temen a Dios y aman a Jesucristo. ¿Usted es de esos? Entonces esté alerta. Quienes por amor y gratitud desean vivir como agrada al Señor y que saben que la importancia de la fe nace en la intimidad con el Señor Jesús. Nace en la obediencia a la voluntad del Padre y sus mandamientos. Y precisamente en la carta a los Hebreos, el autor de esta carta, en el capítulo 11, hace una extraordinaria exposición de la fe. Y ahí encontramos un común denominador en la vida de los que son mencionados como héroes de la fe. Sí ha sabido de ese término que se le ha dado a ese grupo de siervos de Dios de capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Los héroes de la fe. ¿Sabe cuál es el común denominador? Su búsqueda de Dios, su comunión con Él. Porque solo en la fe que proviene de la necesidad de tener una profunda intimidad con Dios es lo que no te va a permitir alejarte de Él y afirmar tus convicciones. Las convicciones que te hacen esperar con certeza lo que aún no ves. Es la fe, mis hermanos, que produce un vínculo de intimidad con Dios, donde lo deseamos más que otra cosa en la vida. Y entonces esto nos lleva a amarle y a entregarnos a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Así es como dice la Escritura. Yo le preguntaría, ¿usted ama así al Señor? ¿Usted se entrega al Señor de esta manera? Veamos algunos ejemplos. En Hebreos 11:4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Cómo fue la ofrenda de Abel? Mire, necesitamos entender algo bien importante. La Biblia es un libro espiritual, no es un libro de texto. Es un libro espiritual con infinidad de enseñanzas, pero con muchas figuras retóricas, con muchos simbolismos, con muchas metáforas. Y todo esto hay que discernirlo espiritualmente. Dice Génesis 4:4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ya se fijó el orden? ¿A quién miró con agrado el Señor? Primero, a Abel. Después, ¿qué vio? Su ofrenda. ¿A qué nos lleva esto? A entender que Abel construyó un altar, pero para tener intimidad con el Señor, una necesidad de estar con Él, un lugar especial para adorarle, y en ese lugar también entregaba sus ofrendas y sus sacrificios. Pero primero es el corazón, primero es la actitud. ¿Sí me entiende? Y él le ofrecía lo mejor de sus ovejas. ¿Qué ofrecía? Los primogénitos. O sea, antes de poder tomar algo para él mismo, decía, esto es para el Señor. Y de los primogénitos, escogía los más gorditos, los más saludables. Todavía no estaba escrito el Levítico, donde hablaba de la manera como se tenía que ofrendar, pero en el corazón de Abel ya estaba ese sentir de ofrecerle lo mejor al Señor. Primero él.
Por eso dice los de mayor grosura. Su intimidad con Dios le permitió discernir lo que era agradable a Dios. Y la grosura, dice la Escritura, que era vianda especialmente agradable. ¿Sabe por qué? Porque en el momento del sacrificio elevaba un aroma dulce, además de ser la parte que se encendía más rápidamente para ser consumida. ¿Quién ha hecho una rica carne asada? Todos. Ahora, ¿qué cree que es lo que levanta el aroma ese que hace voltear? ¿La carne en sí misma o esa grasita que está alrededor? Que ya está usted pensando en ese huesito que puede roer, la grasita, y dame gordito, dicen ahí. Bueno, vamos a ver qué dice Levítico 3:16. Dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema de olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. De manera que la grosura que representaba una ofrenda grata como parte de la adoración a Dios, lo que ahora sería, vamos a trasladarlo a la gracia, ahora sería una vida santa, intimidad con Dios de un corazón generoso y humilde, y esa adoración sube a Dios como aroma grato de dulce sabor. ¿Cómo se debe de entregar usted? Como un olor grato. ¿Quién es la ofrenda hoy? Usted y yo. Abel adoraba mientras esperaba que el sacrificio y la grosura fueran consumidos totalmente en el altar del Señor, hasta que quedaba un puñado de cenizas. ¿Esto qué representa? Al adorador en espíritu y en verdad, que sostiene comunión con el Señor y ofrece lo mejor de Él, su santidad, su esfuerzo, su amor, sus recursos también, porque sabe a quién se los está entregando, porque sabe que todo viene de Él. ¿Y se han preguntado algún día de dónde aprendió esto Abel? Pues de sus padres. ¿No había más? Imagine a este joven escuchando de sus padres, junto con Caín, evidentemente ahí, Adán y Eva, quizás con mucha nostalgia, con tristeza, sobre sus días en el jardín del Edén, cómo se paseaba el Señor con ellos, cómo platicaba con ellos, qué hermosa relación. Ese tiempo de maravillosa comunión e intimidad con Dios. ¿Qué pasaría por el corazón de Abel al escuchar esas historias? Pensaba probablemente qué extraordinario debió ser tener una relación tan íntima con el Señor. ¿Cómo fue que esto se perdió? Y ese deseo lo llevó a no conformarse con vivir de la historia o de la experiencia de sus padres. Si bien era algo bueno, pero era ajeno. No era su propia relación. Y buscaba tener su propia intimidad con Dios. Y eso es algo que todos necesitamos para no vivir de las experiencias ajenas. Su fe la vive usted, señor, hermano, hermana. Su adoración es personal, su salvación es personal. Y cuando comenzamos a conocer al Señor, al conocer de su evangelio, de su gracia, de su amor, de su misericordia, buscar esa personal intimidad con Él para darle también nuestra propia adoración. ¿Cómo? En una vida agradable a Él. Pureza, santidad, obediencia. ¿Cómo lo relata el apóstol Pablo en Romanos 12:1? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que te hicieron salvo, las que te trajeron a su luz admirable, las que te dio el Señor en el momento en que tú fuiste regenerado, naciste de nuevo, redimido, adoptado, reconciliado con Dios. Esas son las misericordias de Dios. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es el culto racional de ustedes. ¿Por qué? Porque racionalmente, de manera inteligente, sabes delante de quién te estás presentando. Un Dios 3 veces santo. Y sabes que delante de la santidad de Dios no cabe una vida de pecado, una vida con manchas. Y tú puedes llegar a aparentar muchas cosas delante de Dios, delante de la gente, pero Él sí conoce tu corazón. Él sí sabe lo que le estás presentando. Y Él sabía lo que le estaba presentando a Abel.
Por eso dice en el versículo 2 de Romanos 12, no se conformen a este mundo. ¿Qué es lo que hace que tu vida se manche, se enturbie? Conformarte a lo que el mundo ofrece, incluyendo la gente. Dice, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Comprobar la voluntad de Dios, mis hermanos, experimentarla. Y así como Abel, ofrecernos a Dios en todo sentido, espiritual, moral, físico, material, sabiendo que todo le pertenece, que por su gracia somos, por su gracia vivimos y por su gracia tenemos. ¿Está usted convencido de esto, mi hermano? ¿O piensa que soy exagerado? Y quiero hacer un comparativo bajo este parámetro, bajo el parámetro de que se tiene que discernir espiritualmente la palabra de Dios. Bajo ese parámetro vamos a comparar la ofrenda de Abel con la de su hermano Caín, quien igualmente recibió de sus padres la misma instrucción y también llevó a Dios el fruto de su trabajo. Sin embargo, en su ofrenda no había grosura para ser consumida. Llámese verdadera adoración. No había aroma dulce que se elevara al cielo. Y usted me puede decir, bueno, pastor, es que él le llevó del fruto de su trabajo vegetales. Sí, mis hermanos, pero esto tiene una representación, una figura. En otras palabras, en Caín no había una búsqueda de comunión con el Señor. Caín presentó un sacrificio que no requería quedarse en la presencia de Dios buscando intimidad. Por eso la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín, porque el Señor lo que veía que era el corazón. Por tanto, no significó que Dios menospreciara la ofrenda de Caín, solo no la miró con agrado. Porque delante de Dios no hay ofrenda pequeña cuando se hace conforme a su voluntad. Y aquí cabe una pregunta: cuando te presentas delante de Dios, cuando le ofreces el sacrificio de alabanza, ¿cómo elevas tu vida en adoración, en aroma grato? ¿Cómo rebosa tu corazón de gratitud, de gozo, cuando le das las ofrendas del fruto de tu trabajo? ¿Con qué carácter, con qué gozo, con qué intención lo haces? Mire lo que dice Génesis 4:5. Dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Nuevamente, ¿a quién fue el primero que dice que no miró con agrado? A Caín. O sea, el Señor vio el corazón de Caín. Por tanto, su ofrenda no le agradó. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dice, si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? O sea, si hubieras venido en la condición correcta, ¿no crees que las cosas hubieran sido diferentes? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorearte de él. O sea, el corazón de Caín estaba a la vista del Señor. Dice, el pecado ya está a tu puerta. Pero tú enseñoréate del pecado, no que el pecado se enseñoree de ti. ¿Y qué fue lo que sucedió inmediatamente después de eso? Asesinó a su hermano. Porque su corazón no estaba en las condiciones espirituales. Dios sí recibió la ofrenda de Caín, pero al mirar la intención de su corazón, sabía que no le buscaba a él. En su corazón ya había malos sentimientos. No deseaba estar en su presencia, no necesitaba intimidad con Dios, solo cumplir con un mandato de sus padres como una tradición. Y Caín representa esa gran cantidad de creyentes que buscan a Dios de manera mecánica, religiosa, pretendiendo presentarse a Él con un corazón lleno de amargura, de falta de perdón, de afanes, de pecado. Pero eso sí, presentando sus obras. Aquí estoy, Señor, levantando mis manos, adorándote con todo el corazón. Una imagen. Presentan sus obras, llámese bíblicamente sus trapos de inmundicia. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Por qué dice la Biblia que nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Él? Al compararlas con la obra perfecta de Jesucristo en la cruz.
Presentas esos trapos de inmundicia exigiendo que Dios te bendiga, te prospere, pero sin el mínimo deseo de obedecer, de santificar la vida, de tener intimidad con Él. ¿Y qué es lo que busca el Señor? ¿Lo tuyo o a ti? Di a mí. ¿No te da gusto que el Señor prefiera tu corazón? Creyentes que solo necesitan un ser superior, como muchos le dicen, el de arriba, el jefe, el genio de una lámpara que les conceda sus peticiones. ¡Cuánta irreverencia para dirigirse al Creador de todas las cosas! Por eso no les es necesaria una verdadera comunión con Él, porque no lo conocen. No conocen al Dios soberano, santo, justo, que redarguye, que saca a la luz las intenciones del corazón. Y por eso no le buscan a Él, no buscan su rostro, no desean su cercanía, no añoran su comunión. Pero sí desean y exigen lo que Dios pueda darles. Y como Caín, simplemente asisten a un culto tradicional para justificar delante de los demás una débil fe. Sin embargo, el verdadero creyente busca el abrazo, la caricia, el consuelo, el consejo de Dios en su vida. Creyentes que por la fe como Abel no se conforman con menos del todo en Cristo en ellos mismos. Mi hermano, no te conformes con menos del todo de Cristo en tu vida. Búscalo con todo tu corazón. Y limpia tu corazón. Otro ejemplo lo vemos en Hebreos 11:7. Dice la Escritura: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjese, cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el contexto de esta historia, de Génesis 6 al capítulo 8, usted puede descubrir cómo fue que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La historia de Noé. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Noé, ¿ya se dio cuenta por qué agradaba al Señor? Porque caminaba con Él. Significa esto, para ser más prácticos, cada vez que el Señor hablaba, Noé simplemente obedecía. Así de simple. Porque lo dice: ay, no, que Noé, que no, simplemente obedecía. ¿Y sabía usted que esa es la mayor adoración a Dios? ¿La obediencia? ¿Usted adora a Dios? Entonces es usted bien obediente a todos sus mandamientos. Bueno, eso dice la Escritura. Noé, después de cada instrucción de Dios, usted lo puede leer. Al final de cada cosa que le encomendaba, dice la Escritura: y Noé hizo conforme todo lo que el Señor le había mandado. Está en Génesis 6:13, 6:22, Génesis 7:1 al 5, Génesis 8 del 15 al 18. En esa historia, cada vez que Noé obedecía, decía: y todo lo hacía conforme a lo que el Señor había mandado. Ahora vamos a ver cómo obedecía. Imagine el tiempo de Noé, la manera como vivía, su búsqueda de Dios, escuchando su voz, y el Señor advirtiéndole, consolándole, y él recibiendo las instrucciones detalladas acerca de cómo construir el arca. La comunión de Noé con Dios fue más allá de algunas instrucciones. El Señor compartió su corazón con Noé y le mostró la maldad de los hombres, le reveló sus planes para el futuro de la humanidad. Génesis 6:12 dice: Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido por el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. O sea, le participó, le anunció de cosas que aún no se veían. Y Noé le creyó.
De manera que Noé no solamente comenzó a construir el arca junto con su familia y en condiciones inimaginables, sino que sabiendo el juicio que se avecinaba, se convirtió en un predicador de la voluntad del Señor. Ahora imagine a Noé construyendo un arca en el desierto. No había mar, trayendo materiales desde muy lejos, gastando sus recursos, sus esfuerzos. 120 años duró la construcción del arca. Y hablando de un diluvio cuando jamás había llovido, no existía, no había conocimiento de la lluvia entre los moradores de la tierra. Pero por la fe advertía al pueblo sobre el juicio que vendría. ¿Se imagina de repente nosotros construyendo un arca aquí y diciendo que va a flotar algún día? Ah, sí, es que aquí hay un puerto interior y hay un malecón. ¿Cómo nos veríamos? Absurdos. Obviamente no nos vamos a poner a construir un arca. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Él advertía al pueblo sobre el juicio que vendría. No le importaba la burla de sus contemporáneos, pero no le creyeron y se perdieron a causa de su pecado, de su incredulidad. Y la historia se repite, mis hermanos. El juicio se acerca, ¿sabía usted eso? Y hay un arca llamada redención, calafateada con la sangre del Cordero, disponible para todo aquel que crea y no se pierda. Pero también hay un mandato por quienes por la fe ya estamos en ella y somos llamados a ser pregoneros de la justicia de Dios en Cristo Jesús. La fe, mis hermanos, hace evidente los corazones sensibles y agradecidos. Nos hace sensibles a entender el propósito por el cual todavía estamos aquí. No solamente sobrellevar una vida, no solamente sacar adelante, no solamente es lo que hacemos cotidianamente, es que seamos luz y sal en esta tierra. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado, también fue llamado Abraham. Dice la primera palabra: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Fíjese la primera palabra. ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es obedecer. Usted cuando sale, ¿sí quiere saber a dónde va? ¿Sí, verdad? Imagine que le dice: ¿sabes qué? Enlista todo, haz 3 maletas, dejamos casa, todo, dejamos trabajo y nos vamos. ¿A dónde? No sé, Dios me dijo que nos fuéramos. ¿Por qué? Porque Dios dijo. ¿Qué va a pasar? No sé, lo que Dios quiera. ¿Quién le entra? Abraham le entró. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, él pisó Canaán, mis hermanos. La tierra prometida él la pisó. Dice, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, que coherederos de la misma, o sea, de la misma promesa, sus generaciones. Pero ¿por qué no se estableció? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, su mirada, sus ojos, su corazón no estaban puestos en las cosas materiales, y las tenía. Su fe le permitió ser reconocido como padre de la fe, ser llamado amigo de Dios. Sin embargo, aunque pueda ir fuera de toda comprensión humana, así fue con Abraham, como señal de su fe, pero también de su obediencia y de su intimidad con Dios. Y aquí hay algo más, mis hermanos. Tener intimidad con Dios no significa solamente sostener una relación basada en emociones emanadas de un misticismo irracional. No se trata de poner los ojos en blanco. Mire, es muy lamentable ver a qué punto en el cristianismo actual evangélico se ha llevado el concepto alabanza y adoración. Alabanza
Para comenzar, lo encasillan en la música. Y alabanza, brinca, grita, danza, alégrate. Ya tienes a los hermanos, bien animados. Adoración, pon cara de pollito compungido. Ya alabaste y adoraste. ¿Y el corazón? No se trata de un misticismo irracional. Nuestro culto, ¿cómo es? Racional. Una verdadera comunión por la credibilidad absoluta que tenemos a su palabra. La fe de Abraham, al creer en las palabras, un lugar especial. Su fe, su obediencia estaban por encima de cualquier cosa que le pudiera hacer dudar o regresar a la vida anterior. Su fe, mi hermano, está por encima de cualquier cosa que le pudiera hacer retornar a las cosas de antes. Porque cuando la fe falla, qué fácil es regresar, qué fácil es pensar en el regreso. Ay, es que me iba tan bien, es que pues ya no tengo estos amigos, con los que yo iba y salía. ¿Y qué hacías con ellos? ¿A dónde te llevaban? ¿Cuáles eran tus relaciones? ¿Cuáles eran los lugares que pisabas? Pero cuando se enfría la fe, la gente se pierde, apostata. Él sabía que todo lo que pudiera ofrecerle el mundo sería pasajero. Por eso jamás lo consideró como un lugar para echar raíces. Y le voy a decir algo, Abraham no era un religioso con aires de santidad en medio de una neblina espiritual, así, de esos que andaban así como elevados, no. Él vivía una vida práctica, íntegra, de honestidad, de humildad. Él estaba profundamente involucrado en los asuntos de la vida. Él era administrador de todo lo que Dios le daba, mantenía una familia, él era dueño de miles de cabezas de ganado, suficientes sirvientes como para formar un ejército, recursos económicos impresionantes para luchar por su propia causa, pero jamás pensó en usar esos recursos a su favor, jamás. Solamente fue un hombre ocupado en hacer lo que el Señor le permitía y le demandaba. Por eso, a pesar de los acontecimientos que sucedían, de las responsabilidades que tenía, buscaba su intimidad con el Señor para escuchar su consejo. Se acercaba al Señor con confianza. Todavía recuerdo aquel diálogo con el ángel del Señor que le decía, antes de ir a Sodoma al juicio, Señor, si hubiera 50, y ya saben la historia, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera 5, intercediendo por los que se iban a perder. Porque Abraham, entre más conocía a Dios, lo que el mundo le ofrecía le resultaba menos atractivo. Y yo te pregunto, entre más conoces al Señor, porque tú estás en una búsqueda de la voluntad de Dios, entre más le conoces a Él, menos atractivo se te hace lo que el mundo te ofrece. ¿Te puedes apartar, vivir una vida distinta? Por eso, siendo inmensamente rico y teniendo abundancia de aquello que toda la gente, o sea, a los ojos del hombre era bueno y codiciable, pero Abraham supo honrar al Señor. Él comprendía desde dónde venía esa bonanza, esa prosperidad, y nadie podía distraerlo de lo que sabía era mejor, un lugar celestial. Así cada día anhelaba estar más cerca de ese lugar donde sabía que algún día se encontraría con Dios de manera permanente. Y mientras tanto, sostenía una íntima relación con Él. Y eso es lo que el Señor busca en nosotros, mis hermanos, porque bajo la gracia nada ha cambiado. Como hijos de Dios nada ha cambiado. Tenemos la certeza que estaremos en el cielo con Él toda la eternidad, ¿sí o no? Y mientras tanto, ¿qué? Tenemos que anhelar su presencia, buscar su rostro. Y a mayor cercanía y intimidad con Jesucristo, más grande va a ser el deseo de permanecer en su presencia. Y al tener conciencia de su santidad, porque cuando tú te acercas a Jesús, lo primero que ves es su santidad, su integridad, su justicia. Eso te lleva a tener conciencia de que te tienes que apartar voluntariamente de lo que te pueda separar de Él, de lo que pueda estorbar tu relación con Él. El conocimiento de Dios, la obra de Jesucristo y la guía de su Espíritu Santo son los que nos hacen fortalecer nuestro espíritu.
Y el conocimiento de su palabra nos hace crecer y madurar para el buen ejercicio de nuestra fe. Eso nos lleva a ser sensibles, como Noé, como Abraham, a las necesidades de los demás. Santiago 2:14, acompáñeme por favor. Dice Santiago 2:14, hermanos míos. Y cuando Santiago dice hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a sus hermanos. O sea que, ¿nos estará hablando Santiago a nosotros? Claro. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vea, hasta aquí vamos a ver. Y este es un versículo que, comparado con otro versículo de la Escritura y del conocimiento de lo que representa la gracia, ha causado muchas controversias y lo vamos a explicar. Santiago está enfatizando aspectos prácticos de la fe, mostrando que es el hacedor y no solamente el que oye quien goza de la aprobación de Dios. O sea, hay que ser oidor o también hacedor. Hacedor. Nos enseña que cuando alguien ama a su prójimo como a sí mismo, también mostrará misericordia por esa persona, sea de la condición que sea. No te va a importar, no vas a hacer acepción de personas, pobre o rico. Mire, hay pobres financieramente hablando, pero muy ricos en la fe. Y hay ricos en grandes recursos económicos, pero pobres espiritualmente. Y las necesidades pueden ser espirituales o pueden ser materiales. Y el Señor nos dice que tenemos que tener sensibilidad para suplir, para apoyar. Y cuando uno es indiferente a las necesidades de los que están a nuestro entorno, es una prueba clara que hay una ausencia de la fe que agrada al Señor. Mire, Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y le dices, pero acabo de leer que ni fe sin obras, pastor, entonces ¿cómo está esto? Mire, esta aparente controversia entre Pablo y Santiago en cuanto al valor de las obras y la gracia es porque habla de dos diferentes formas o clases de obras, no es la misma obra. Pablo se refiere a las obras que pudiesen pretenderse para intervenir en el plan de Dios para la salvación de los hombres. Santiago está hablando de las obras como consecuencia de la salvación. Las obras a las que se refiere Pablo son las obras consideradas meritorias, donde alguno podría gloriarse, o sea, jactarse de contribuir o aportar algo para su salvación o la salvación de los demás. A mí hay una frasecita que no me gusta mucho escuchar en muchos hermanos porque es jactancia, la mayor de las veces. Pastores, que usted no sabe la cantidad de hombres, de mujeres que yo he llevado a los pies de Cristo. Órale, cuánta jactancia, cuánto orgullo. Tú no llevaste a nadie, mi hermano, tú no eres el Espíritu Santo, tú fuiste un sembrador. Y si lo hiciste por amor y obedientemente, el Señor es el que dio el crecimiento y Él lo llevó a los pies de Jesús. Y nosotros hicimos nuestra parte. Entonces, obras humanas, como las diseñadas en diversas religiones y sectas, con el propósito de ganar su propia salvación. Llámense bandas, indulgencias, andar de dos en dos, tocando la puerta con un vestido bien largote, o con dos de blanco, un gringo y un morenito. Obras, 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 obras. Y eso es imposible, porque están haciendo la obra de la gracia de Dios en la redención por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. A esas obras se refiere Pablo. Y las obras mencionadas por Santiago son aquellas que hacen evidente que ya eres salvo, tu conversión, y que perfeccionan tu fe. O sea, son las que te permiten el cumplimiento de los mandamientos de Dios, de tus deberes cristianos, de manera voluntaria y por amor a tus semejantes, porque ya estás dirigido por el Espíritu Santo. ¿Se entendió? Entonces, la obediencia y la sumisión humilde a la voluntad de Dios, en un hijo de Dios,
pues muestran su deseo de glorificarle, sin atraer la atención de los demás a sí mismo, porque las obras de Dios son para honra de Dios. Dice Efesios 2:10, pues hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿cuáles son las obras en las que vas a andar tú? En las que ya preparó el Señor antes. Entonces, ¿las preparaste tú? No. Hasta las obras buenas en las que tú puedes caminar fueron hechas por Dios, mi hermano. Nada más hay que ser sensible a cuáles son. De manera que Santiago denuncia que es la profesión de la fe sin la práctica de la fe. O sea, palabras sin acciones. Y hace una ilustración para medir el corazón de los hombres, de los cristianos, cuando habla de si alguien tiene una necesidad. Esto es de la parte práctica. Está pasando por algún momento de escasez y al conocer su necesidad solamente lo tratas de animar con palabras. ¿De qué te sirve sentir compasión si cierras el corazón? ¿Dónde está la evidencia de tu fe? Si aún comprobando que la necesidad es real, solo le dices, ay, hermano, pues qué barbaridad, te tendré presente en mis oraciones, Dios te guarde y te bendiga. Es que, hermano, fíjate que no he tenido para comer los últimos 2 días, no he comido nada. Ay, qué fuerza de voluntad, yo así quisiera para dejar de orar. Mire, no hay nada de malo en ofrecer nuestra oración o el apoyo moral a una persona, pero habrá casos, y hay que discernirlo muy bien, porque también de esto han abusado muchos, que cuando se ocupe prestar una atención a algo que supla la necesidad inmediata, en ese momento, no para que lo mantengas, no para que se convierta en una rutina de cada 8 días, pues en ese momento tu corazón te lleva a hacer misericordia. Así de simple. El amor es la expresión práctica de tu fe. El Señor dijo a través de Juan, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que la fe viva es una fe que obra, pero una fe solamente de palabra es una fe sin obras, por tanto es una fe que no dará fruto. ¿Sí se entiende este concepto entonces de la fe? Bueno, es un lado práctico que vemos en todo el capítulo 11 de Hebreos, en estos hombres y mujeres mencionados como héroes de la fe. Y por esa misma fe, muchos, hasta nuestro tiempo, mis hermanos, han alcanzado testimonio, han servido a su prójimo, han trabajado en la obra fieles a Dios, porque la fe se manifiesta en la confianza, en el amor, en la devoción, en la obediencia a los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo nos habla acerca de este punto de la fe. Mire, la fe literalmente no la puede ver, pero sí se muestra por medio del fruto que produce. Y esto te lleva a poner tu vida por los demás, a poner tu vida por Cristo. ¿Se acuerda lo que le dijo Pedro al Señor cuando iba a la cruz y estaban en ese lugar? Mi vida pondré por ti. Y él estaba pensando que era morirse. Y cuando el Señor le dice lo que tenía que hacer, hasta tener que pasar por el zarandeo, y he orado por ti para que cuando regreses confirmes a tus hermanos. Entonces, imagínese a ese Pedro violento, después de algunos bastantes años, ya anciano, a punto de ir a su propia muerte, y decirle al Señor, ahora sí, Señor, orajo que le había asignado. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en este mismo sentir, 2 de Corintios 12:14, casi terminamos, mis hermanos. Dice 2 Corintios 12:14, he aquí estoy listo para ir a ustedes por tercera vez. ¿Por cuarta vez? Tercera vez. Fíjese, tercera vez que iba a Corinto a ministrar a la iglesia en Corinto, a los corintios. Dice, y no les seré carga. ¿Por qué cree que le dice eso? Porque los corintios tenían la mala costumbre de ser mezquinos en el servicio al Señor, en sostener la iglesia del Señor.
Dice, porque no busco las cosas de ustedes, sino a ustedes. O sea, Pablo entendía el verdadero concepto de la fe. Dice, pues los hijos no tienen obligación de atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Sin embargo, de muy buena gana me gastaré de lo mío y me desgastaré a mí mismo por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? O sea, Pablo entendía que en ese momento a los corintios todavía no se les daba ese don, esa actitud generosa de sostener la obra, de sostener a sus ministros. Después lo hicieron. Pero mientras tanto él tuvo que sembrar. Y dice, no me importa desgastar de lo mío y a mí mismo. ¿Y sabe qué? Es muy hermoso ver hombres y mujeres que se desgastan a sí mismos sirviendo al Señor, sirviendo a sus hermanos, pero de la manera correcta. No tratando de impresionar, no pretendiendo ser mártires, no. Sin que la mano izquierda sepa lo que la mano derecha hace. Abel, Noé, Abraham, Pablo y muchísimos más, separados por el tiempo, pero unidos en la misma fe. Ellos no se conformaron con esperar llegar al cielo para gozar de la gloria celestial, mis hermanos. Por eso, a pesar de las situaciones que cada uno debió enfrentar, nada los pudo detener de buscar una relación más profunda, más cercana al Señor, viviendo como peregrinos, renunciando al mundo con la certeza de lo que esperaban. Creer es la palabra. Y termino con una pregunta. ¿Crees tener la misma convicción, mi hermano? Hablábamos al principio, vamos a ver si realmente tenemos la fe que agrada a Dios. ¿Crees tener la misma convicción y con todo tu corazón anhelas un caminar cercano con el Señor, buscando su presencia? Y aún en la adversidad, decir confiadamente, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Crees que hay en ti un creciente rechazo a toda oferta del mundo que te pueda apartar de tu fe? Aún de las personas que tú sabes te quieren distraer de tu comunión con Él. Tengamos presente que la fe va a nacer en ese lugar secreto, desde la intimidad. Y ahí con esa certeza vas a poder esperar lo que Dios quiera hacer en tu vida. Así que, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, vayan a Jesús. Amístense con Dios y aprendan de Dios, aprendan del Señor. Pasen tiempo de calidad en su presencia y tengan por seguro que tu fe se afirmará.